a liberar. ¡Déjate un tiro solo, perro! Hola, bienvenidos al programa de charla y análisis de la Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a pasar un buen rato, siempre con todo respeto, registrando los temas y las cosas que sucedieron en el país más importantes durante la semana y algunas de las previsiones que tenemos para la semana que entra. ¿Cómo estás, Diego Petersen? Me encanta estar aquí contigo y hacer esto aquí contigo, con los demás, ¿no? Gracias, señor. Qué detalle. Bueno, con permiso, no. Qué detalle, Abel. Gracias a todos que nos ven esta noche. Y sí, hay mucho tema que discutir, Erika. Qué gusto. No, el gusto es mío. Qué bueno que dijo con los demás y no con la demás. Así es, así es. No. Para que no me incluya. ¿No te sentiste aludida? No, para nada, nada. Bueno. Bienvenidas, ¿Y tú, bienvenidos, Jaime? Pues un poco sí. Yo sí. Yo sí, Babel. ¿Crees que tenga que compensarte de alguna manera? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Gracias a todos los que nos ven, a todas las que nos ven también. Y efectivamente hay muchas cosas que hablar, locales, nacionales. El tema de Temacapulín, que se está cumpliendo una semana hoy. Mañana se cumple una semana, va a ser tema. Obviamente, pues, la planadora morenista que se volvió a imponer ahí en el tema del presupuestal. Pero no te me adelantes, lo Jaime. de hoy. Bueno, muchas cosas. Vamos empezando con lo de hoy, lo calientito. Lo que hoy nos enteramos todos a través de un tuit, porque así es como ahora nos enteramos de las cosas cuando están sucediendo. Vamos a ver el tuit. Ustedes también lo leyeron, por supuesto, y quizá no lo leyeron con Álvaro Delgado, sino en algún otro lugar, pero esto fue lo que incendió las redes hoy a mediodía. Cae esposa de El Mencho, Rosalinda N., le ponen N, aunque todo el mundo sabe quién es, porque pues ahora es una presunta culpable y entonces la protegen, así como a Santiago N. y así. Sí. Acusada de ser financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Ella fue detenida por fuerzas federales, ya había sido detenida hace 3 años y salió 3 meses después. Ahora la detienen, en realidad no es como que la andaban buscando, sino, o sea, sí la andaban buscando, pero porque no se presentó a firmar. Tenía libertad condicional, ¿no? A ver, explícanoslo. El proceso. El Real la detienen en su casa, o sea, van por ella, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo que hay que entender lo que puede estar pasando están presionando a El Mencho. Normalmente es una estrategia de las policías y de la inteligencia, no solo mexicana, también estadounidense, de presionar a las esposas como una forma de provocar la reacción de a quien están buscando. Así que agarraron al Chapo, ¿no? Así agarraron a Escobar en Colombia, ¿no? Presionan a la familia, reacciona y en ese momento pueden captar la señal del celular. Eso es lo que yo creo que están buscando con la detención. ¿Y a ti te preocupa eso mucho, no, Erika? El que se empiecen a mover las cosas sin un poco ver como cuál es la carambola que puede generar un movimiento así fuera del ámbito de la familia del criminal. Pues es que históricamente creo que las reacciones del crimen organizado en esta ciudad han sido anécdotas, ¿no? O sea, el tema de los bloqueos, incendiar autos, tráilers, el tema de Tadeo, ¿no? Que es algo que se me viene mucho a la cabeza y que ocurrió justo también en una cosa más o menos parecida, fue reacción, ¿no? ¿Recuerdas a lo del atentado contra Nájera? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que sí de pronto perturban, ¿no? Un poco ese tipo de reacciones que puedan llegar a ocurrir sin que estemos enterados, ¿no? Oficialmente de cuáles son los movimientos y qué es lo que está pasando, porque justo también en estos momentos también surge mucha desinformación en redes sociales, ¿no? Utilizan mucho los chats para decir que si la alerta roja, que si ahí vienen, que si todos a sus casas. Bueno, es que está la experiencia del 1 de mayo, claro. Aquel famoso, cuando intentan detener al Mencho, y la manera de escapar es generar un caos en la ciudad. Un caos, ¿no? Sí. No, y en carreteras también, ¿no? Sí. León. Oye, sí, eso fue hace 6 años, ¿no? Exacto. Y por eso había nerviosismo. Y tú, ¿y tú cómo ves, cómo lo plantearon en las redes? Porque yo sí me fui con la finta inicialmente, porque no sé si ustedes vieron, pero la principal palabra que se utilizó
y a mí como periodista, y supongo que a ti también te llamó la atención, cae la esposa del Mencho. Efectivamente. Entonces, uno así de, la estaban buscando, eso quiere decir que ya hay Sí. avances en la investigación. Sí, ¿no? yo creo que no era eso. generó una expectativa que no era, ¿no? Ajá. Porque efectivamente es un asunto de trámite, de seguimiento, que tiene esta dirección que vigila que quien tiene libertad condicional cumpla con las llamadas medidas precautorias. Pero una cosa tiene así. mucho sentido, ¿no? Sí. O sea, que lo direccionen así. Sí, claro. Porque además, o sea, sí salió de las autoridades el boletín y todo, pero por Sí, todas salió, partes y además estaba... de la Guardia Sedena, Nacional, ¿no? Ajá. O sea, la De Fiscalía la Sedena. le pide apoyo a la Sedena para la detención. Y ¿no? creo que en el C5 también hay imágenes ya Sí. del momento Y- de cuando salen de la casa. Así que la hipótesis Ya de ves, Diego para eso tiene sí mucho funciona el sentido. C5. Y ¿Tú qué te anteayer- quejas? Ya por fin funcionó para algo. Nada más como contexto, anteayer autorizan un hermano de esta mujer, también cuñado del Mencho, había sido detenido en Brasil y ayer autorizaron su extradición a Estados Unidos. Entonces, sí creo que empiezan ya Acercarlo. a acercarlo, ¿no? Ajá. De ahí a que lo agarren, por no lo sé, pero menos es eso es lo que otra vez quieren hacer. están Ajá. intentándolo como Presionar. lo intentaron hace 6 años. Exacto, hace 6 años ya, en el 2015 fue cuando pasó todo eso, que también fue el día que derribaron un helicóptero de la Sedena. Me acuerdo. Por eso hoy, cuando se da Vía purificación. cuando se da esta noticia así con Con esa fuerza y con ese sobredimensionándola, ángulo, ¿no? pues sí hubo como precaución de decir, a ver si no se desata Bueno, otra vez, pues hasta- el Los demonios. incendiar Ahora no. camiones, el bajar a automovilistas también para incendiar los autos, atravesar tráileres en distintos bueno, pero puntos de la hasta ciudad. ahora- hasta Eso no ahora- pasó hasta ahora no afortunadamente. tuvimos Sí, eso. solamente hay, al parecer ahí, el reporte de 2 elementos de la Marina que no Sí. se ha confirmado Que esté vinculado. si tiene que ver o no. Bueno, pues esa es una noticia en desarrollo, como se dice. Y ahora, pues ahora sí nos vamos al tema que te inquieta tanto, que es lo del el tema Capulín, porque vino la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador y hay un tuit que nos sirve para excusar. Veamos. Es un tuit de Jesús Estrada, dice: gran dignidad de Temacapulín. Bueno, él dice Temacalupín, pero bueno, no importa, se lo corregimos. Acácico y Palmarejo en su lucha por la vida contra la presa El Zapotillo. Aquí pueden ver la reunión de hoy con el gobierno federal para acordar el plan integral para los pueblos y escuchar sus palabras. Bueno, ahí abajo, en ese tuit, sí estaba la reunión con el gobierno. Y fíjense que a mí este tema es que nomás no lo logro entender. Yo digo, bueno, que no ya habían quedado que no iban a inundar estos 3 pueblos desde hace varias semanas, pero claro, es que ahora, sí, años, pero ahora el presidente mismo, este actor político, dijo, no se va a inundar y ya, yo me comprometo. Y luego resulta que viene y es como que va dando otro pedacito y otro pedacito. Claro, a ver, y ahora es así una de, jugada. ahora ya se me ocurrió cómo. Es una jugada política que operó en 3 actos. Ajá. O sea, en los últimos 3 meses vino 3 veces a Temacapulín. La primera vino y dijo, a ver, yo voy a escuchar, si no quieren la presa no se hace, piénsenlo, en un mes vengo, no les cumplió, vino hasta los 2 meses. Ahí les dijo, no se van a inundar los pueblos, en un mes vengo otra vez. Con ¿no? todo mi gabinete. Con todo mi gabinete, que eso no lo cumplió. No, pues no Pero vino yo creo, todo, ¿no? pero sí yo varios. creo que es una Sí, vinieron solución varios, ¿no? Era una mesa política grande. que tiene pendiente la solución técnica, una solución técnica Claro. que sea solvente, que efectivamente traiga agua a Guadalajara, porque ahí lo aseguraron que aún a 40 metros y aún perforando el muro que ya está y que se va a desperdiciar casi, ¿cuántos 40 metros? metros. La La mitad, mitad. la mitad de los Ajá. metros se va a desperdiciar. Quiero ver que cumplan con esos 3 litros por segundo Sí. a Para- Guadalajara. Oigan, hasta ahora no hemos visto una Metros obra cúbicos. técnica del gobierno federal. O sea, todavía no tenemos experiencia con Metros cúbicos. con grandes obras, porque todas están en desarrollo, ¿no? O sea, todavía Dos no sabemos, de Bocas, todas el Tren desconfiamos, Maya. pero no hemos visto una que nos digan, sí, ellos lo pueden hacer, que le pongan ventanitas a sus ingenieros, son buenísimos. Exacto, falta ver la solvencia técnica de la 4T. ¿eh? Los segundos pisos, la verdad es que es una obra muy bien hecha. En México. No ha habido ningún problema, ha aguantado varios temblores, ¿no? La neta, sí. Pero No sé, rápidamente, no estoy de acuerdo, pero yo bueno. creo que muy bien acá por los pueblos. O sea, ellos plantearon su lucha y la ganan, y Sí, por sin ellos duda, qué bien. sin duda. Pero me gustaría ver una reunión así de todo el gabinete con la gente que no tiene agua en Guadalajara, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con ellos?
Perfecto, está salvamos buenísima. los pueblos. ¿Qué hacemos con la gente, el millón de personas que no tienen un servicio de agua O sea, el seguro en problema que Guadalajara? ocasionó que tuviéramos este conflicto con Temacapulín no se ha resuelto. El problema sigue ahí. Simplemente se van a desperdiciar 40 metros y ya se tiró dinero, pero el problema sigue allí y no va a haber agua para que se han Guadalajara. tirado entre 20,000 y 30,000 millones de pesos en proyectos fallidos de agua de Guadalajara en los últimos 20 años. Nada, hombre. 1,000 por año. Pequeñísima. Oigan, millones vamos a por ver, año. vamos a ver qué dicen las redes Pecata. en la pregunta que se les planteó para esta semana. Dice, la pregunta fue, acatar Enrique, ahorita la vamos a ver, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia por los 140 millones de pesos de la Universidad de Guadalajara y el amparo a juezas y jueces de los exámenes de confianza. Sí, 33%, no 67%. Pero, ¿Lo conocen o le hablan al tanteo? pero tampoco es que pueda hacerse, o sea, tampoco es que tenga mucho para dónde hacerse, no va a tener opción. Pero a la hora que vio y dijo, sí lo minimizó. Sí dijo, a ver, eso ya lo tengo comprometido. Y eso es un proceso que nosotros vamos a tratar ahí de solventar en la Corte. Lo van a solventar en el papel. Pero estamos hablando de los 140 millones de pesos. ¿Cómo lo van a solventar en el papel? No, se lo van a regresar de alguna manera, en algún momento, pero nunca lo va a reconocer. Ah, pero tiene que entregarlo. O sea, el chiste es pero que... ya que lo regrese, no te preocupes. Alguien se encargará de darlo a conocer. Alguien te dirá. Vamos a un corte. Usted está viendo Con Todo Respeto. Regresamos. Diputados federales se enfrascaron en una discusión por el presupuesto de egresos hasta el domingo 14 de noviembre por la madrugada, cuando apareció la aplanadora de Morena y aliados para aprobarlo. Las 1,994 observaciones hechas por los partidos de oposición no fueron escuchadas y al texto no se le movió una coma. Previamente, el documento fue aprobado en lo general y luego siguieron más de 42 horas de discusión, para que al final Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México sumaran 273 votos a favor, contra 214 votos de la oposición y 0 abstenciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la determinación que se alcanzó a las 2:43 de la mañana. Es una buena noticia, para el bien de todos, en especial para 25 millones de familias pobres y de clase media que se beneficiarán con recursos de programas destinados a garantizar la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar como nunca. Agradezco a los legisladores su postura en defensa del pueblo y no de las minorías, por siempre privilegiadas. A dormir con la conciencia tranquila. Y bueno, no se puede decir que no hubo discusión. Fueron 1,000 y cacho de observaciones. Se Casi discutieron 2,000. todas, Reservas. horas y horas de discusión, para no cambiar una coma. Y esto yo creo que refleja muy bien cuál es, digamos, el nuevo sentido de la democracia, el sentido actual de la democracia en la Cámara, donde todo está en discusión, pero lo que diga el presidente es lo que se hace, Ibabel. Totalmente. Oye, pero a mí lo que me llama la atención es que nosotros podemos ver que un partido que gobierna pasa por encima de los partidos de oposición y puede serle conveniente, útil, políticamente, lo que sea, ¿no? Pero es su prerrogativa, digamos, hacer lo que quiera con la manera en la que negocia con la oposición y si quiere puede hacerla a un lado. Pero lo que sí me llama mucho la atención es que no se haya tomado en cuenta a los diputados de Morena, porque eso no pasaba ni en los momentos de la mayor aplanadora priista. O sea, alguna cosa metían, porque además los diputados de Morena, por mucho que tengan como líder indiscutible al presidente de la República, en algún momento tienen vínculo con sectores, con segmentos, con banderas feministas,
activistas Pues por LGBTQ+, campaña, ¿no? No. transportistas, Pero ni territoriales. siquiera el presupuesto para la gente con problemas de movilidad, para los discapacitados. Y para nada. sus estados, Nada. para sus estados. Es increíble que no hayan podido conseguir los diputados de Morena absolutamente nada para ninguno de sus estados. Pero nada, aquí nos quejamos en Jalisco de que, ay, no llegó para Jalisco. Bueno, es MC, pues ni modo, o sea, la mayoría aplanó. Pero en Puebla pasó lo mismo, en Tabasco pasó lo mismo, en Guerrero pasó lo mismo con Evelyn Salgado. ¿Qué onda con eso? Es una aplanadora absoluta la de la 4T, que lo hacen, Pero hay que es un decirlo. presidencialismo A ver, que lo absoluto. Sí, hacen, es hay que... presidencialismo, yo coincido. Todos los partidos políticos que tienen los votos suficientes para autorizar cosas, la aplican. Sí, por eso Nadie digo, eso es escucha. su prerrogativa. Y eso te lo da la democracia también. Sí, se vale. Y Andrés Manuel logró el 6 de junio pasado mantener los votos suficientes para la mayoría simple que se requiere para el tema del presupuesto. ¿Qué podemos decir del presupuesto? Pues es un presupuesto que deja claro, con el incremento del 50% a la Secretaría del Bienestar, que López Obrador va a insistir en este camino de la entrega directa de recursos, esta que propuso también al mundo, ¿no? Allá en la ONU. Todos los países deben Sí, de nada más poner que el allá 2% financiado del PIB. por los ricos y se le olvidó que por eso se llaman impuestos, porque nadie quiere colaborar. Oye, y a ver, el tema es, la apuesta a sus obras y por eso ignora todos los demás proyectos locales que muchos gobernadores fueron a gestionar, ¿no? Hoy los 16 gobernadores de Morena se fueron a tomar la foto y a decir, ay, nos fue muy bien con el presupuesto, estamos felices. Bueno, ¿Felices pues ellos por dicen qué? que No sí. les dieron nada. Pero, No a tienen ver, nada. el tema, y a mí me llamó mucho la atención, la felicitación de Andrés Manuel la madrugada del domingo, un día después de su cumpleaños, diciendo, qué bueno para los 15 millones de pobres. Oigan, pero ¿se que fijaron le en el cantaron gesto de las Jaime? mañanitas. ¿Se fijaron en el gesto de Jaime? Le hizo, me llamó la atención la felicitación. Sí. Así le hiciste, Jaime. La felicitación del No, presidente. espérame. Sí. Es que, a ver, dice, es en beneficio de los pobres. Sí, claro. El asunto es que los programas sociales, de acuerdo a los números del Coneval, No están dando resultados. no están combatiendo la pobreza. Oye, pero mira, yo también particularmente creo, hicimos entre varias organizaciones, entre varias académicas, un análisis muy concienzudo del anexo 13, que es el anexo para la igualdad de género. Ajá. Y el análisis básico era, está hecho como un rompecabezas, o sea, le dijeron a todas las secretarías, tú dime qué haces por las mujeres, tú también, tú también, Claro, tú también, sí, sí. y lo Y metieron súmalo. en una bolsa, lo sumaron. No tiene nada de perspectiva de género, no tiene nada etiquetado para un sistema de cuidados y bueno. O sea, Es y que, ahí a le ver, metiste la lupa Claro. al detalle, ¿no? Todos, Pero es que todo programa que vaya a las familias beneficia a las mujeres. Todo programa que es para educación, la mitad son mujeres. De tonterías que hicieron. Claro. Y a mí me pareció una ofensa, porque además hicieron aparte un ejercicio farsante de parlamento abierto, invitando a todas las académicas y a todas las organizaciones feministas diciendo, hasta el último respiro se nos va a ir defendiendo el anexo 13. Nada. Eso es lo inadmisible. Nada. Bueno, y eso... Presumir parlamentos Sí. abiertos que ha O sea, pasado que aquí no- en que- Jalisco es una también. tontería. Que no existen. Y que a la hora de la hora, tontería. Pero a ver, todo el trabajo lo de mismo hicieron organizaciones. con la reforma laboral. Oye, pero además del tema de la igualdad de género, o sea, se pone el acento en, ay, el INE no recibió 5 millones. Ay, ¿a quién le importa la consulta de revocación de mandato? Pero salud y educación, lo que están haciendo Sí, con es el terrible, presupuesto es terrible. es Pero, alarmante. Pero el INE también es perverso, pero por otros Sí, motivos. pero fíjate, en salud nos presumen que es una de las secretarías que mayores recursos o que mayor porcentaje tuvo de incremento, porque tiene Sí. un incremento como del 26% que equivale a 40,000 millones de pesos. Esos 40,000 millones de pesos, la mayoría, o sea, el 80% de ese dinero es para el Sistema Nacional de Vacunación del próximo año. Claro. Toda la atención médica en estados tiene cero. Tiene Pero fíjate, cero. el- O sea, Cuando yo al creo INSABI que- le ha ido tan mal. a ver, es que el INSABI El IMSS no, existe, no acaba de sabe nacer. ni qué ¿Viste el INSABI? Sí. O sea, ¿quién dice cómo opera? Y además, el IMSS, el INSS no es tienen. que la apuesta es que a través de los programas sociales Se haga todo. Sí. ¿Dónde va a acabar ese dinero? En Doctor Simi, ¿eh? O sea, porque Claro, la gente claro. está yendo a los consultores populares. Por supuesto, ¿no? porque porque no el- tiene el gasto atención, extraordinario porque ya no es existe ese. el INSABI. ¿no? Sí. Bueno, o sea, Ah, por eso existe... ya está haciendo su película del Doctor Simi. No, hombre, claro, es ¿Cómo que el que está más ha haciendo una ganado. Ya tiene una película? película y la promocionan Sí, todo el día si en tú las ves estaciones lo, de lo- radio. lo que tú citaste de Coneval, lo que dice Coneval es que la gente se hizo más pobre porque tuvo que destinar dinero a su salud.
Claro, ¿no? claro, por Pero a ver, supuesto. sí en tenemos vez que de reconocer recibir algo. un servicio de ensayo. Tenemos que reconocer algo. Sí es cierto que a este gobierno, no lo voy a personalizar, a este gobierno le importan los más pobres. Porque está guardando dinero porque cada vez está creando más pobres. Sí, a ver, porque son los porque que la más clase le media se importan. redujo. Pues es 6 un millones y contrasentido. medio de personas pasaron de la clase media Sí, este pero, año ver, a y si una tú condición tú de revisas vulnerabilidad. lo que pasó en la epidemia del 2009, junto con la crisis del 2009 con Calderón, es muy similar, ¿no? Decir que es el gobierno de López Obrador me parece que también es tan mentiroso como cuando decían que lo había provocado la política pública de Calderón o que eran los muertos de Calderón y ahora son los muertos de López Obrador. Bueno, me pero parece ahí sí- ahí sí pero difiero sí hay un porque problema, o sea, no hay un Los resultado. gobiernos no crean riqueza, pero son muy buenos para destruirla. Yo ahí sí difiero. sí. Los gobiernos son capaces de destruir la riqueza. Y Pero- la crisis pero- del 2009 también fue provocado por decisiones políticas. La crisis que tuvimos aquí en México, o sea, la forma de la crisis que tenemos también es responsabilidad de las decisiones La forma de políticas que se manejarla, tomaron. sí, pero como nadie sabe qué hubiera pasado, ¿no? Simplemente es que es el resultado de las políticas de López Obrador. Nadie sabe si hubiera sido mejor o peor. Lo que es cierto es que todo el mundo entró en crisis y ¿con quién te comparas? ¿No? Si te comparas con Argentina, nos fue a todo dar, ¿eh? Si te comparas con Perú, nos fue muy mal. Si te Si te comparas comparas con con Perú, Colombia, nos fue muy mal. Te comparas con Estados Unidos, de más o hecho, menos. todos tuvieron una recuperación mayor que la de nosotros. Prácticamente Argentina es el único mal ejemplo de Latinoamérica frente a nosotros. No, Brasil le fue re bien. En el rebote, ¿no? Sí, Pero sí. bueno. A ver, yo sinceramente creo que los diputados ciertamente ven debilitada, los diputados de Morena, ¿no? Ven debilitada su vía de comunicación, por lo menos con las organizaciones de la sociedad civil, con todas las organizaciones de expertos, todos aquellos a quienes convocan para la construcción de leyes, debates y demás, ¿no? Porque por más que tú les digas esto no está bien, ni una coma, ¿no? Eso es por una parte. La otra, a mí me parece también que el nivel de estridencia de la Cámara de Diputados que demostraron, ¿no? Claro. Justo en ese momento, eleva a un debate O sea, terrible, ¿no? hay una gran te estridencia y refieres a un lo de gran culé y autoritarismo. así? Sí. Sí. Yo nunca Sí, había sí. visto desde a lo No mejor, se puede. no me acuerdo cómo se aprobaba el presupuesto Echeverría, creo que ni era noticia. No, ¿no? hombre. Porque Sí. o sea, era un trámite enviarlo a la Cámara y Claro. ya. Pero ¿no? hoy Eso es un sí era trámite también. aprobarlo sin... Pero hoy también es solo un pero fue un trámite. Pero con un trámite espectáculo. en medio de un espectáculo, exactamente. Claro, ese es el problema. Mantuvieron el espectáculo, pero el presupuesto fue un trámite. No sé, ¿qué prefieren? ¿Qué preferimos? O sea, ya en estas dos opciones, que las dos son malas, o sea, es de todas maneras no se le mueve ni una coma, que además esa expresión me encanta, porque digo, bueno, ni a un Nobel de literatura le dejan pasar un libro sin moverle ni una coma. Por A eso ver, esa vamos a expresión me parecer encanta. ingenuos, pero ¿qué es lo ideal o lo deseable? Que haya un poder legislativo que sea un contrapeso al Ejecutivo Sí. y que Claro. haya profesionalismo Por de los supuesto. legisladores en ser un poco independientes de su líder político, de los que los ponen ahí. Tiene que haber tensión. Elevar el debate parlamentario para elegir No, pero las ustedes ya están prioridades soñando con lo más, ideal. más plurales que a la ver, visión de un Pero solo yo hombre. digo, si ¿no? ya estamos en un momento, en un régimen autoritario en el que la única voz cantante es la del presidente de la República, ¿lo prefieren con espectáculo o sin espectáculo? No, sin espectáculo. O sea, yo creo. Es decir, el problema es que, fíjate, con Fox, que empezaron estos grandes debates sobre el presupuesto, en realidad ahí empiezan, y él lo lleva a la Corte para decir, a ver, de quién tiene qué atribuciones, porque hubo un diputado de Macuspana, por cierto, que estaba en la comisión de presupuesto y dijo, si no hacen 17 albercas en mi distrito, no pasa el presupuesto. ¿No? Y entonces Paco Gil, Francisco Gil Díaz, que era el secretario de Hacienda, decía que las aprueben. De ahí a que yo le dé un peso, va a ser... Entonces, ¿qué es la otra? O sea, hay una gran farsa realmente en el presupuesto porque Hacienda tiene tanto poder que pueden aprobar lo que sea. Hacienda termina decidiendo cómo se gasta. Y además tú dijiste antes de empezar el programa, Diego, que lo que vamos a ver después es una negociación con bolsas grandes que son federales. Entonces, Eso es pero lo todavía más grave. peor, porque fíjense, en lugar de que quienes conocen el territorio, por ejemplo, los jaliscienses, ya sean del PAN, PRI, MC o Morena, estén vinculados con las necesidades del territorio, lo que va a pasar es que simplemente el gobernador negocia
negocia Sí, con, pues, de hecho, con el Hacienda. gobernador lo dijo, ¿no? Dice, no está muerta la línea 4 de No, lo voy a ir a Zapotillo. Hay negociar grandes yo, lo bolsas voy a de ir a donde va a negociar. salir el presupuesto. Pues sí, es que acaso se las dan, ¿no? O sea, ese es otro tema. Porque estaban en los Es que tú- preproyectos y ahora ya en el definitivo ya no salió. Bueno, vámonos al meme de la semana, que también tiene que ver con cómo se hacen los presupuestos. Y bueno, ahí vemos al señor Samuel García haciendo un presupuesto como se debe hacer desde las 7 de la mañana. Yo creo que ya para las 2 de la tarde debe haber sido quedado un caos, ¿no? Vemos un Samuel. pizarrón lleno de rayitas que no tiene ninguna lógica, ¿no? Oye, pero Según él además está dicen haciendo un que esquema. Que ese ¿Qué? tuit era de Mariana Rodríguez, ¿no? Sí, Claro, del- es el esposo de Samuel desde las 7 de la mañana. Es un mapa mental. Mira, Eso. Es dice, Samuel siendo Samuel, ¿no? aquí se aplica muy bien el dicho, el que temprano se levanta hace burradas más temprano. Sí. Vamos al corte, regresamos, quédense con nosotros. La Universidad de Guadalajara presentó una controversia constitucional y solicitó la suspensión del acto reclamado, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó para su análisis, en un hecho histórico. El máximo órgano de justicia en el país determinó que el gobierno de Jalisco no podrá obstaculizar, frenar, impedir, disponer, reencauzar o reintegrar los recursos no devengados. Estos deberán de continuar en el poder del demandante, que sin embargo no podrá hacer uso de ellos en tanto no se resuelva el fondo del asunto. La resolución generó diversas reacciones. Por ejemplo, el rector de la Universidad de Guadalajara hizo un llamado más al Ejecutivo a terminar con la controversia y el gobernador Enrique Alfaro destacó que no es una resolución de fondo, aunque sí reiteró que en Jalisco se respetan las decisiones de la Corte. No es cosa menor que ahora tengamos como un actor adicional en la disputa que hay entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado a nada más y nada menos que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo estoy azorada, ¿eh? O sea, creo que con ustedes estaba cuando dije, no es cierto, no se puede poner una controversia constitucional por parte de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues ahora resulta que mis clases de teoría constitucional no sirvieron para nada. Sí, yo creo que habla a tu maestro de teoría constitucional Y todavía que te regrese el billete. No. Que se regresen Oye, las entradas. pero además integren el estoy boleto. tan azorada que hice un poquito, hice un poquito de sondeo entre constitucionalistas y yo, oigan, ¿y esto? Y todos así de, ¿qué? O sea, ¿cómo lo hicieron? La verdad es que no sé cómo le hizo la Corte para recibir una controversia constitucional de alguien que no tiene facultades constitucionales. Ajá. Eso es lo que está muy raro. Pero, dicho esto, me encanta. No, a ver, O sea, me encanta que lo haya hecho porque creo que tiene razón la universidad. No me queda claro, no soy abogado constitucionalista para saber qué facultades tiene para qué, pero en este caso, el famoso acto reclamado, que se oye elegantísimo, no es sino decir, oye, define otra vez quién tiene derecho sobre el presupuesto ya otorgado, ¿no? O sea, lo que le preguntan a la Corte es, oye, ¿puede el gobierno del Estado, una vez que ya nos entregó el presupuesto a un organismo público descentralizado, puede moverlo? Y yo creo que era muy importante que la Corte, independientemente si acepta o no como actor constitucional lo dejé, sí como actor de presupuesto. Pero es que es ¿no? muy importante que lo haya aceptado. Sí. Te voy a decir por qué. Porque eso ya nos hace salirnos de Jalisco. pero, Y es esto. claro, es nacional. Este es el precedente para que todas las las y no solo las universidades vayan universidades. ahí. Todas las El tema de la OPDs. autonomía. Todas las Exacto, OPDs todos los organismos tienen, públicos o sea, descentralizados. parte de su condición es que tienen gestión y presupuesto propio. Sobre su Sí. patrimonio. Entonces, y tienen capacidad de decisión sobre su patrimonio. El gobierno no tiene capacidad de decidir, y es lo que dice la Corte, sobre el patrimonio de la universidad. Luego fallará sobre el fondo. Y por lo pronto congeló Sí, la decisión. Por eso el rector decía que era algo inédito Sí. y algo que cambiaba el tema en beneficio de las universidades. En beneficio de las Para la universidades. universidad fue histórico, para el Faro Sin fue duda. histérico. Esa arista me parece que es así. Lo que habría que decir también es que el que
el conflicto escale a la Corte, habla del fracaso de la política en Jalisco y que hayan podido ponerse de acuerdo y que haya escalado la bronca y el conflicto entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara por el tema del dinero del museo hasta la Corte. Bueno, pero qué bueno que existe ese recurso. Esa instancia. ¿Ustedes creen que ya se acaba aquí esto? Uy, no, yo creo que a esta telenovela le falta un buen trozo, ¿no? Un buen caminito. Como telenovela turca de 120 capítulos. Algo así por el estilo. No, yo creo que le falta un buen caminito. A mí me parece que es muy importante, sobre todo también para todas las universidades del país, por el tema de la autonomía, ¿no? Que tanto hemos estado debatiendo aquí, porque la autonomía está en el centro y en el fondo de la discusión. La otra parte, creo, muy desafortunado que hayan reaccionado así, ¿no? Tal cual, tan... Y yo celebro que ¿Cómo? que la universidad se haya escogido, a lo mejor por la pandemia, pero el tema jurídico y no Así salir es. a la calle a presionar, que era, digamos, lo que hubiera Bueno, hace ahí son 6, esas 12, marchas diarias, ¿no? 17, Sí. Ahí están marchitas Hizo diarias. su- Sí, hizo su- pero la finalmente, parte de digamos, presión. la estrategia jurídica me pareció que fue muy inteligente Sí, sí. y muy loable, porque Sí. finalmente lo que hace es una solución de fondo, no una cuestión nada más de No, para este coyuntura asunto, exacto. con este gobernador. No se trata del hospital, el museo o un aula más, se trata Es de algo más de quién fondo. decide. Sí. Y eso es lo que le preguntan a la Corte. ¿Quién decide? ¿Quién decide esto? ¿Verdad? Y además yo creo que muy atinado es que se haya hecho por instrucción del Consejo General Universitario, porque coloca... Que es el gran actor. Que es el gran actor. O sea, no es el rector, es que eso es algo que no se entiende. Es el Consejo General Universitario, que es plural, que es diverso, ¿no? Y que lo que dice es: háganse todos los trámites que se tengan que hacer para Y establecer que tiene la controversia función, constitucional. digamos, que tiene, o sea, el presupuesto pasa primero por la Cámara de Diputados, que es quien autoriza el presupuesto de la Cámara, no el gobernador. Así El es. gobernador lo aprobó. Entonces, quien autorizó el presupuesto fue la Cámara. Y luego pasa por el Consejo General Universitario, Sí. quien es el que dice: aceptamos este presupuesto y Le damos aceptamos entrada. esta forma de ejercicio. Entonces, son dos entidades, Es como digamos, la etiqueta plurales, interna. pues, sí, digamos, plurales y diversas, órgano que colegiado son órganos interno. colegiados los que están decidiendo y no personas. Sí, aquí el que de plano no tenía ninguna vela en el entierro de esos millones de pesos era el gobernador, en realidad. O sea, lo pudo haber hecho en todo caso, o sea, el Antes. Congreso no que les hubiera quitado el dinero, sino el Congreso sí pudo, según yo, era el que podía haber ido a la Suprema Corte. Pero qué bueno que ahora ya se va a poder que las Pero, universidades sí, lo hagan. el Congreso Claro. después... De verdad estoy azorada. Yo quedé Claro, azorada. El tema es que creo que la universidad ve el camino jurídico por la respuesta que recibe del gobierno estatal de parte del secretario de la Hacienda Pública, que argumenta que el Estado sí puede disponer de los recursos que ya le había dado a la universidad y que aún así no se violaba la autonomía universitaria. Entonces, bueno, hoy a la Corte le va a tocar revisar esa argumentación del gobierno estatal y lo que reclama la Y universidad. fíjense que además eso yo me imagino que va a sentar precedentes no solamente frente a OPDs como la Universidad de Guadalajara, sino ahora estoy pensando en la manera en la que se relacionan las alcaldías de la Ciudad de México con la jefatura de gobierno, porque Claro, es así. claro. Como la jefatura de gobierno es la que tiene la tesorería, aunque se hace un presupuesto y se aprueba por el Claro. Congreso, cuando hay pandemia, por ejemplo, si la jefatura de gobierno dice: ¿saben qué? Se acabó la lana. No les voy a dar el dinero que habíamos dicho que era para esto. Mejor vamos a pasarlo para acá. Y no Pero, tienen digo, manera de... Eso tiene, no sé cómo estén constituidos en la Constitución propia de la Ciudad de México, ¿no? Pero aparte del fallo aquel famoso cuando Fox va a la Corte, es que dicen que una vez autorizado el presupuesto, el Congreso, o sea, federal o estatal, ya no puede modificarlo. O sea, No. se autoriza una vez y se ejerce. Pero como los ejecutivos sí tienen un margen de acción, por eso el Pero- gobernador pero- dijo: pero es pues muy poco. lo considero esto como Sí. parte de mi margen de acción. Creo que les da hasta Y la 10%. jefatura de gobierno también dice: pues esto lo considero mi margen de acción. Y sí, Pero imagínate Pero sí que es muy mañana... poco el margen que tienen. Es como tan absurdo como que el presidente le hubiera dicho al INE, ¿sí? Oye, esta lana que era para los trabajadores, La de te la los vas a gastar fideicomisos. ahora en el fideicomiso de los trabajadores, te la vas a gastar ahora en una revocación de mandato. Así de absurdo es. exacto. Es Esa- lo mismo. porque eso no puede. O sea, entonces el INE Pero es puede, absurdo y puede en el llevar el fondo es tema ilegal. a la Suprema Corte. Claro, El- va a ir a la corte el INE. El tema es que es ilegal.
O sea, sí, en el fondo sí estaría cometiendo una ilegalidad. Es una visión patrimonialista del presupuesto. Claro, por supuesto. ¿No? El presupuesto no es del gobierno en turno, es del Estado. ¿Sí? Y hay poderes, ¿no? Y por eso que tiene que autorizarlo, aunque el obligado de presentarlo es el Ejecutivo, y que es el que integra todos los OPDs y todos los poderes, le manda al Ejecutivo el presupuesto. Tú dijiste que esto era histórico para la universidad e histérico para el gobernador. Así escuchar. Pero entonces, es que me imagino que así como muchas universidades están pensando, se me acaba de abrir una puerta, también muchos gobernadores están pensando, muchos ejecutivos están viendo cómo se les puede cerrar la puerta. O sea, para ellos también es una decisión que afecta esta visión patrimonialista del presupuesto, no solamente en Jalisco, sino en todos los estados. ¿Tú crees que pudieran o sea, Félix seguir los Salgado, pasos que no es el del gobernador de Guerrero, Jalisco? No creo que quieran seguir, que ellos, algunos lo hacen antes que él. Que la vena autoritaria esté nerviosa, sí. Sí, a eso me refiero. Pues sí, ese es el Ahora, tema. La cosa es que no leen en defensa propia ni enterados dónde estar, ¿eh? Pero no importa, por lo menos ya nosotros sabemos que quedó en la Corte ya lo sabe y las universidades lo saben y podrán andar ese camino. ¿Tú crees que Lainez Sansores ya se enteró del ya asunto? que termine la discusión y el Margarita estudio, Ríos Farjat. la exposición que dé, ¿no? También fue interesante que cayera en manos de ella, Sí. ¿no? Y la forma en la que ella hace todo el debate. A mí particularmente me gustó. La Corte Yo creo sigue que sorprendiendo para bien. sí, A veces nos ha sorprendido para mal, pero... No, y rápido, pero ahora hizo lo de la... va enrachada, ¿eh? Sí, ahorita No. tiene la racha. Acaban de declarar anticonstitucional. Esa es nuevecita la ahorita. ampliación de mandato de Saldívar. Sí, la ampliación de mandato de ¿Ese Saldívar. Que él había dicho transitorio? que había Sí. un mecanismo político que era para decir que no iba, pero ahora sí ya dijeron Pero en ellos... esa sí se tardaron muchísimo y ahí Saldívar sí, Bueno, como que pero se lo nos entumió hicieron. poquito. Los tiempos de la Pero justicia no sí, son los tiempos de la compensó. política, Jaime. Así como los tiempos del presidente No, no yo creo son que los Saldívar, tiempos desde aquel del- papelón de ese regalito que le mandaron y que decía como que sí, como que no, después de eso creo que tiene una excelente racha, ¿eh? Bueno, sí, es verdad. sí. Sí, vamos a reconocérsela. Vamos a yo me quiero seguir con la Corte, pero vamos a ponerle el nombre a la imagen de la semana. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. A ver, lo importante de esa imagen, por si se distrajo, es que López Obrador, el presidente de la República, que dice no viajar nunca en vuelos aviones privados, privados. en aviones privados, se está bajando de un avión privado. Eso es lo importante de la imagen. ¿Cómo le vas a poner? No, a ver, por favor, que no se entere el presidente que AMLO se subió a un avión privado. Yo le voy a poner, aprovechando que a Andrés Manuel le gusta Chicoche, un paisano de él. Ah, sí, ¿Quién cierto. pompó? Sí, es cierto. O sea, ¿quién pagó el avioncito? Yo sí puedo, Santiago. ¿Tú Ya, qué- cómo, claro. tú No, cómo le yo vas sí a- puedo, Santiago. Sí. Yo sí puedo, Santiago. Sí, claro. Sí, me gusta. No sé, yo le pondría, pero por lo menos yo no vengo a una boda. Ah, sí, cierto. Eso está Eso bueno. sí. Porque Eso está ya ven bueno. que los que van a una ahí boda... está, es como la respuesta que iba a dar No, Andrés no, Manuel. no, no. Ahí ya le estás ayudando. Sí, vámonos a un corte. Regresamos, están viendo Con Todo Respeto. Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos. Sí, no hay medicamentos para atender a enfermos. Fue el mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que luego fue borrado de la versión estenográfica y del video donde apenas se escuchó la primera línea. Eso fue en Colima, y días más tarde, el mismo mandatario rectificó diciendo: "Se malinterpretó, es que yo lo dije de una manera un poco fuerte.
regaño o no, la falta de medicamentos en el INSABI, IMSS e ISSSTE es evidente. El Instituto Nacional Electoral, INE, ha hecho llamados a los servidores públicos a mantenerse neutrales en el proceso de revocación de mandato que se pretende realizar en 2022 para determinar si debe o no continuar Andrés Manuel López Obrador al frente de la Presidencia de México. Mientras tanto, en Jalisco, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, Paula Ramírez Jón, mencionó que el instituto no tiene elementos para impedir dicha promoción y que además prohibirla no únicamente sería violatorio de la ley y de los derechos humanos, en particular el de la libertad de expresión, al que tienen derecho todas las personas, incluidos los funcionarios públicos. Ahí tiene dos temas de debate para terminar este programa, pero en el primero es el regaño, porque dice, ya no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos. Supongo que medicamentos para dormir. Pero no han llegado. Sí, no han llegado. Pero, y luego se desdice. El problema, finalmente, es que es estructural. Lo que se rompió fue la cadena de suministro y podemos apostar que en el 2022 no se va a resolver. No, claro que Oye, no, pero yo pensé claro que decías no. que luego se desdice porque la misma frase de dormir tranquilo la utilizó para el presupuesto. Entonces, primero dijo, no puedo dormir tranquilo porque no hay medicinas. Y luego dijo, ya me voy a dormir tranquilo con la conciencia tranquila porque ya se aprobó el presupuesto Porque ya en el tengo que no hay dinero. recursos para medicinas, por cierto. Pero ya puede dormir tranquilo. Es que cuando se fue a dormir tranquilo fue el sábado. Hay que ver cuáles son los Y el días domingo era... Cuando no podía dormir por las medicinas era el creo que le sábado. dijo a Alcocer, te voy a llamar un poquito la atención, tú tranquilo, ¿no? O Alcocer le no te contestó, vayas a sentir. pues tú rompiste el sistema. Sí. Quien decidió centralizar y donde empieza todo el problema del abasto de medicinas es que rompieron con el esquema, ¿no? Con el esquema de distribución vez, que Ay, ya por más que metieran a la caminaba. Otra ONU vez ahí cómo tampoco. aflora todo el colmillo del presidente para darle la vuelta a los temas. Es buenísimo. Estos que irritan tanto a la gente, aparentando un regaño público a los secretarios, a los responsables, y diciendo que él pues no Pero puede aceptar. Yo esa- sí creo que se les hizo ahora- bolas el engrudo, ¿no? Sí, pero Hasta fuera dijo de... que Sabritas distribuía mejor. Sí, pero bueno, fuera de broma, a mí me parece que, o sea, que por un lado sobredimensionamos este regaño del presidente Sí. pensando que ahora sí se va a resolver el problema del desabasto, cuando en realidad es un problema de suministro y no se ha arreglado el problema del suministro, porque siguen comprando a destiempo, no tienen los suficientes distribuidores, no tienen la cadena de frío, etcétera. Es que otra vez, Eso. pensaron que eran sabritas. Sí, pensaron ¿no? que eran Claro. sabritas y que era se podía... hacer papitas y distribuir papitas. Claro. Cuando en realidad cuando rompen con el esquema en 2019, tú para que vuelvas a echar a andar toda la maquinaria, primero, de producción de medicamentos, ¿no? Y segundo, de distribución que ya estaba concesionado, ¿no? Con este famoso sistema de distribución que iba a ser el ejército también, ¿no? En realidad, no hay manera de que esto se resuelva en los próximos 2 años. Y el En ese intento sentido, que tuvieron con no la hay UNOPS forma. para poder arreglar el problema de las medicinas fue un fracaso. desastre. No, bueno, es que Es un la UNOPS es desaseo, engañabobos, ¿eh? Sí, Oye, sí, con sí, todo sí, respeto. con todo Y en respeto. todo caso, es un regaño que llega 3 años tarde para los funcionarios. Ahora, y O sea, por- Es que él ¿cómo rompió regañas el jarrón 3 y luego lo años regaña después? porque no lo han pegado. sí, por eso, ¿No? pero por eso yo decía, por un lado sobredimensionamos que esto ya pueda tener como un efecto y no lo va a tener si no se hace por otro lado el arreglo. Pero por otro lado, es la primera vez que reconoce el titular del Ejecutivo que hay un desabasto. Y eso, por lo Por eso, menos... pero es un reconocimiento es un- bien Yo creo tardío. que ahí sí. Entonces, eso creo que es un importante. es que miren, no solamente teníamos que enfrentar, o sea, como sociedad me refiero, el desabasto, sino que ahora resulta que teníamos que convencer a los subsecretarios y todo de que no había medicinas. Ahora resulta. Porque ellos insistían que En que era una no hay problema. conspiración, que era una Y conspiración. Y que el mes que entra ya, y que el mes que entra ya. Pero bueno, el otro gran tema es esta declaración de Paula Ramírez, la nueva presidenta del Instituto Estatal Electoral, que dice que pueden participar en un proceso de consulta, que en este caso es sobre el federalismo, los funcionarios públicos, porque si no se viola su derecho a la libertad de expresión. Y aquí me parece que, no sé si están de acuerdo, lo que está pasando es que
siempre se antepone estos derechos, digamos, fundamentales. ¿Y para qué existe el resto de las leyes, Ibabel? No entendí. Sí, si se apura que la libertad de entonces expresión ya está por encima de todo, ¿Para qué tenemos leyes secundarias? ¿Para qué tenemos leyes electorales? Era un poco también lo que alegó Pero el es muy tramposa presidente, tu ¿no? pregunta. No, creo que es la trampa que lo está poniendo la consejera. Es que te voy a decir, o sea, uno no puede decir, no, hagamos a un lado los derechos fundamentales porque tenemos leyes reglamentarias. Pues obviamente no. Pues si me haces esa pregunta, yo te digo, no, sí, primero los derechos fundamentales y olvídense de lo pero demás. más allá del debate jurídico de si es legal que los funcionarios se metan a promover abiertamente una consulta ciudadana para el pacto fiscal que promueve el mismo gobierno, más allá de eso, lo que los partidos denunciaron era un mecanismo de coacción, básicamente, para que los funcionarios hicieran listas de 20 personas. Es que la nueva secretaria de Turismo, Claudia Vanessa, es inadmisible. Eso es inadmisible. Es inadmisible porque ahí de lo que se está hablando es de manipulación del voto. Y de uso de recursos públicos de operación. En el otro caso, no estoy tan segura porque te voy a decir, porque uno podría decir, los actores no deben de participar. Bueno, ¿y qué son los partidos políticos en una campaña? Los partidos políticos son actores que están en juego y que te dicen, vota por mí porque esta es la razón. Es la discusión del presidente que dice, a mí no me puede callar el INE porque yo soy el presidente y tengo derecho a la libertad de expresión. Y son esos candados que puso el INE cuando Andrés Manuel López Obrador los pidió. O sea, también. Sí, pero miren, es que estamos entrampados en esto y tú lo dijiste al principio y aunque me parece tramposa la pregunta de, no es tramposa, es provocativa nada más. Bueno, provocadora. En realidad sí tienes razón, estamos entrampados en esto porque nuestras leyes reglamentarias están mal construidas. Son leyes reglamentarias que tienen demasiados candados que pasan por encima de los derechos fundamentales. Exacto. Entonces terminamos haciéndonos bolas. Pero la Corte ha dicho, ningún derecho es absoluto. Los derechos fundamentales siempre van a estar por encima de lo que me digas. Pero a ver, en el fondo yo creo que está esta discusión que no se toca, ¿no? De las listas como si fuera la pirámide de OmniLife, ¿no? O Exacto. sea, tú llevas 10 y los 10, ¿cuántos más llevan, no? Para que la revocación del mandato... Sí, mándame el chat. Y di la el neta, sentido del voto, ¿no? El sentido de la participación. Es que en el fondo está lo que eso. dijo la secretaria es vamos a evangelizar. Sí, así lo dijo con todas sus letras. Ay, qué bonito. Sobre el tema de lo mal que nos trata la federación. Exacto. Más allá de lo que lo han hecho en los comerciales y todo eso, o sea, ¿hay que reforzarlo o cómo? No, además hay que decir, o sea, nosotros tratamos muy bien, como si trataran también ellos a los municipios, pero bueno, ese es otro tema, ¿va? Sí. Ahora, lo que también creo que menospreciamos es otros mecanismos de presión como la crítica y la opinión pública, ¿no? O sea, en lugar de que estemos viendo si cometieron un delito porque hablaron y no hablaron y tienen que pedirle permiso a una comisión que tiene que pasar por el Senado, etcétera, 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 hasta que llega a la Suprema Corte. No, en realidad, o sea, uno puede decir, oigan, se ve muy mal, esto se ve muy mal. Se ve muy mal que el gobierno de Jalisco sea el único actor en este juego, porque el problema no es que hable, el problema es que es el único actor. No está el de Yucatán aquí diciendo, oigan, no estén fregando. Estamos hablando de que si se salen de la federación, se salen de la subsidiariedad fiscal y a mí no me conviene. No está el de Chiapas, no está el de Oaxaca, no está el de la Ciudad de México. Pero ni siquiera es eso un es lo que solo se consulta. actor. Se consulta si tú crees que se debería de pensar exigir un mejor trato. Pues sí, tu trabajo es siempre exigir el mejor trato, siempre, ¿no? ¿Para qué lo consultas? ¿Por qué hacemos estas consultas artificiales que son sobre sandeces? O sea, la de revocación de mandato, ¿no? Sí, pues será un rasgo de Pues los gobiernos populistas. Sí, Totalmente. sí, totalmente. Pero además, qué feo que echen a perder la participación ciudadana con estas cosas y que la utilicen de manera que finalmente horrible. la desalienta también. Que gastemos las figuras tan importantes, Claro. Es cierto. para este tipo de... Eso es terrible. Pero bueno, vamos a ver quién ganó la semana pasada en el premio La Neta, ¿no? Que, pues la verdad, ahora sí no estuvo tan peleado. Sí, Estuvieron yo creo que convocados en la encuesta. El premio La Neta No para lo más lamentable del servicio público esta semana es para Pablo Gómez, porque no tiene el perfil para ocupar la unidad de inteligencia financiera.
¡Enhorabuena! Oye, ¿y por cuánto fue? 50% y le ganó a 50. Juan Bosco, el secretario de Seguridad Pública, que no ganó porque nadie lo conoce. ¿No? O sea, la verdad que sí es el problema, Sí. ¿no? Y los diputados federales que la verdad que estaban ya muy choteados, ¿no? Eso siempre pierde. Eso qué siempre bueno pierde. que alguien Esos quitó no ahí ganan el puesto, ¿no? ni las encuestas de la neta, no. Pero bueno, Pablo Gómez, ¿cómo lo ven? Rápidamente. Bien, bien ganado, ¿no? Bien ¿Qué? ganada la ¿Qué? neta, ¿no? ¿O Bien ganada ganada la neta, yo ¿no? me la Wi-Fi. Bien ganada, la No, neta, pero ¿no? ¿cómo ves su lugar en la unidad de inteligencia No, financiera? pues yo creo que es un cuate que no tiene la experiencia Ni que el se perfil. requiere para estar ahí. Pero O eso sea, es un quiere decir- político, es un Oye, parlamentario. pero eso quiere decir, eso me preocupa a mí. No creo que sepa mucho de números como para seguir el dinero. Pero eso quiere decir que lo va a hacer mal, que va a ser incompetente o que le va a dar un rostro mucho más político y perverso a, ver, la UIF, porque esa es la Si cosa. ya Santiago Probablemente. Nieto, Santiago Nieto atacaba y seguía a los puros adversarios que decía el presidente en la mañanera, pues eso Mira, puede crecer. el problema es que la ley O dice, sea, en perverso y en la triplicado. ley dice que tiene que tener experiencia en el sistema financiero. Pero el presidente no dice Perdón, eso. el presidente no dice Ay, eso, no va la ley, ¿verdad? Diego. Ok. Si el presidente no le dice, no pasa nada, ¿eh? Bueno, y las apuestas para esta semana se ve que vienen con mucho espíritu de género, Jaime. Bueno, retomando el tema electoral, por no ir al fondo de la queja de los partidos, que era, hay una manipulación, hay una operación para llevar gente a la consulta, creo que vamos a estrenar a la nueva presidenta del Instituto Electoral, la primera mujer, por cierto, Paola Ramírez. Con todo respeto. Con todo respeto. Con claro, todo respeto, además. A ver, Ibabel. Híjole, es que yo no tengo, estoy entre dos, pero bueno, ahí les va. Yo quiero nominar a todas las diputadas y diputados de Morena por haberse pasado a la dimensión de lo irrelevante, pero como no caben todos en la nominación, pues pongamos específicamente a la diputada por Morena en Jalisco, diputada federal, que es Cecilia Márquez, que incluso fue entrevistada. Le dijeron, bueno, ¿y usted por qué no dijo nada de por qué no nos llegan recursos para los proyectos estratégicos? Y ella, no, es que el gobierno federal es muy prudente porque quién sabe qué hagan con esos millones. Entonces, Cecilia Márquez. Ándele. Erika. Yo a Delfina. Ay, Gómez. puras La mujeres secretaria de ahora. Sí, Educación. iba a ser a la secretaria de Educación, porque fue todavía justificar que el diezmo no existe y fue incapaz de defender un solo centavo para su presupuesto. Yo creo que su desempeño ha sido terrible. Porque Bueno, no sabe dónde está Jalisco y porque no sabe Aparte. cuándo estuvo en educación Aparte Bartlett. de todo. Pues oye, Aparte de todo. ahora sí va a ser con equidad de género, porque yo voy a nominar a Claudia Vanessa Pérez, la secretaria de Turismo, que fue la que inventó la de la cadenita de apoyo. La de la evangelización. Vamos a salir a evangelizar, dijo. Para que los jaliscienses sepan lo mal que nos trata la federación. sepan cómo Y lo votar en único conciencia. que les pido es que evangelicen a 20. A 20, sí. Cada Y me vez traigan los Esos 20, nombres. traigan Y otros que 20. es así, piramidal el asunto. ¿Eh? Sí, sí. Entonces ahora tendríamos que ir a la apuesta. Sí, vamos directamente. Ahí están entonces las nominadas. Lo repetimos, son Claudia Vanessa, Pura Paula mujer Ramírez. Oye, pero eso no es equidad Cecilia de género. Márquez De hecho, es y- inequidad de género. Es inequidad de pero bueno. género. Sí, pero nos van a pero reclamar. por primera vez pero sucede, no ¿eh? pasa Pero nada. bueno, ha habido veces que eran puros hombres, como Es que es el diputados tiempo de las federales, Juan mujeres Bosco y también, Pablo ¿no? Gómez. Así sucede. Vámonos ahora con La apuesta, de la sí. semana. ¿Quién ganó? A ver. La apuesta de esta semana fue, ¿se confirman los acuerdos de AMLO con Temacapulín? David dijo que no, mientras que Jaime y Enrique dijeron que sí cumple. Claramente. Porque no nomás les cumplió lo que ya había quedado, sino que aceptó un pliego petitorio de 15 puntos, no hay que Y olvidarnos además de eso. dijo que les va a dar el dinero para que ellos mismos lo administren. Exacto. Y además dijo que va a haber ventanitas. De Ah, sí, ventana. Para que se salga por ahí el Mira, agüita. aceptó una disculpa pública, aceptó darles lana, aceptó hacer pueblo mágico a Temacapulín, Oye, hacerles no hay dinero escuelas, para los pueblos bibliotecas, mágicos, pues, ¿no? que lo hagan Un por- paquete Pues completo. claro. O sea, todo bien menos el agua. Del problema del agua lo seguimos teniendo, pero al menos ese ya no es problema Y de los la de verdad es que Temacapulín. Andrés Manuel les Bueno. coronó muy bien todo el esfuerzo a los habitantes de Temacapulín, Cacico Bien. y Palmarejo, la verdad. Y vamos a ver la apuesta esta semana. Hay que recordar que hay elección extraordinaria en Tlaquepaque. Tlaquepaque se caracterizó en la última elección ordinaria por ser
uno de los municipios con menor participación en la elección. ¿Qué fue, alrededor 30%? de 42%, 40 40 y tantos por ciento. ¿Qué porcentaje calculan ustedes? Y que va a gana el haber que quede más en- cerca, ¿no? El que sí, quede claro, más que cerca. quede más cerca. Y 30. este sí va a estar. Ok. Yo digo que 35. O sea, baja. Tú Sí, piensas claro. que baja. Sí, Sí. claro. Yo Jaime. creo que se mantiene alrededor del 40%. Un número. 41%. 41%. 12. 12. Ay, no. 12 qué? A ver, 12% no. Es que fíjense, cuando hay consultas así que no son de la elección, ha pasado que llegan a participar el 8%. Claro, pero esto es una elección pero esto es extraordinaria. una elección. Va a haber No, movilización. Va a haber doce, movilización. 12. A ver, Va. estamos preguntando de la elección. Por eso. No de la consulta del pacto 12. fiscal. Ya dijo 12 y se 12, mantiene y en si 12. es 18 yo gano, ¿eh? Ajá, sí, claro. Va a ser la más Pero cercana. gana el número más Pero, cercano. No, yo creo que 38. 38. Ay, les voy a ganar. 31, 35, 38 y 12. Abajo de 30 ganas tú. Sí, porque ya Es yo que siempre voy a ser la más cerca. despiertan tanta emoción Tanta las y emoción. los candidatos. Vámonos, muchas gracias. Vámonos. A quien nos escuchó desde su Gracias. casa. Hasta luego. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, buenas noches. ¡Hasta liberar! ¡Pégate un tiro solo, perro! We need strong borders,